Sí, a edade de 5 anos eu recordo os jesuitas españoles que viñan dar catequesis aquí a Guardia. Entonces estaban os jesuitas españoles, ¿no? Esto sería por 1915. En 1915 era cuando estaban aquí, e no 16 fóronse para Vigo os jesuitas españoles que habían comprado o Bellavista. Creo que isto é correcto, non? Habían comprado Bellavista. E entonces sustituíron os españoles, os jesuitas portugueses. E a enseñanza, e entonces montaron o colegio de enseñanza, non sei en que categoría, pero creo que de universidade, me parece. Por conocimientos que tuven despois, aquí estuveron de alumnos, isto quizá non lles interese, pero bueno, estuveron como alumnos Portela Valladares. Cos españoles estuveron Portela Valladares e había un prohombre da Guardia tamén, César Troncoso, creo que foron, que recordo que no ano 22 xa, si, no ano 22 encontráronse. Portela Valladares viu a faer a campaña que se presentou aquí polo distrito de Tui, enfrentándose a Mariano Ordóñez, que había sido sempre diputado cunero por Pontevedra, polo distrito de Tui. Coincidiron César Troncoso e Portela Valladares na manifestación, unha manifestación que se fixo das cámaras agrarias de Tui, da comarca de Tui. Hubo un enfrentamiento do alcalde da Guardia con algúns agrarias, con algúns bueno, eso si, entra no programa despois, ao proclamarse a República, foron expulsados os jesuitas e incautados ao colegio polo gobierno, non? E os jesuitas, ao marcharse, os portugueses leváronse bastante material. Había de que si lo habían roubado, que habían entrado en masa os obreros ali, que non hubo tal. Eu creo que non hubo tal. Eles botaron a acusación contra os veciños de Camposancos ou que habían asaltado o colegio. Despois, máis tarde, xa coa guerra civil, vamos a parar coa guerra civil. Antes de entrar na guerra civil,
gostaría que me dixera que relación tiña a xente da Guarda e de Camposancos co colexio, cos curas. Había boa relación, mala relación ou non había enredo? Había boa relación, sí. En realidad, porque os jesuitas portugueses, sí, a fame era moita, as clases pobres eran moitas, repartían algo de comida a xente máis que iba ali a buscala, no? E por eso estaban bastante ben relacionados co pueblo da Guardia, sí. Pero xa coa guerra civil xa a cousa cambiou. Xa os portugueses, sí, despois, bueno, hai ese período a incautación, coa guerra civil foi habilitado para a cárcel, primeiro para a cárcel. E claro, os obreros aquí, eu era un obrero tamén, pois foron presos, sindicatos foron presos ali. A mí non me prenderon, eu había sido, no ano 32, eu había sido miembro do comité sindical que había, non? Pero a min non me detuveron, porque eu estaba facendo uns muebles para unha familia de Camposancos que se iba a casar. Entonces, pero 3 hermanos meus foron presos. Isto era xa ao entraren aquí as tropas o día 27 de julio. En realidad, nós, os considerados republicanos sindicalistas, non habíamos feito ningún daño a nadie, non? Non habíamos feito ningún daño a nadie, nin detener as xentes de dereitas, non? Aquí, pois, sí, esperamos que non houbera represións, non? Sí, que houbera detencións, pero que non houbera retencións. Pero chegou un día, xa pasados uns días, o 10 de agosto, eles sentáronse, apareceu a Falange, que nós non tiñamos conocimiento niñunha de que había falangistas. Aquí non había na Guardia, sí. Que? Había na Guardia. Bueno, pois apareceron falangistas da Guardia, no? E claro, ao mando dun militar. Eu digo que o falangistas foi o brazo ejecutor, pero ao frente daquela xente había un oficial militar. Aquí foi de triste recuerdo o capitán Teresa. O capitán Teresa, que cun grupo de falangistas, o día 10 de agosto, quería levarse a casi todos os presos que había en Camposancos, no colegio. Pero as forzas locales de dereitas, os verdadeiros homes de dereitas, miraron aquilo como unha... tiraron, e só conseguiron levar a 5. Canta xente había na prisión naquel momento? Pois había uns
de 20 a 30. E sacaron a 5, entre eles a 2 dos meus hermanos. E foron fusilados. Eu entonces estaba traballando en Camposancos. Eu mirei a furgoneta no cruce mismo de Camposancos, o pasaxe. Conocen o cruce. Eu mirei a minha avioneta que iba a buscar os 5 que fusilaron. E claro, eu ao chegar a casa, eu non lle dei importancia, eu non me... Pero un amigo meu, un amigo noso, que era falangista tamén, venme a dar a noticia, triste noticia de que, consecuencia, que eu ainda non creía. Eu, ao levantarme o outro día, eu dixen, bueno, eu non o creo. Efectivamente, chegome a donde estaba o bar Deportivo Guardés que regentaba unha irmán miña que estaba casada con Juan Noia, confirmoume. Bueno, eu xa non fun ao traballo, xa me quedei. Entonces, consecuencia daquilo, o alcalde que habían nombrado, Paco Moreno, Francisco, dimitiu. O sea que demostración de que non estaba de acuerdo coas barbaridades que empezaban a cometer en todo Galicia. ¿Usted tiene conocimiento de una comida que dieron en un restaurante donde se decidió el capitán Teresa? Bueno, pues fue ese día. Cuénteme eso, cuénteme un poco esa comida. Bueno, yo de eso tengo pocas noticias, pero yo lo que sé es que antes de las 6 de la tarde o de las 5 de la tarde del mes de julio, o del mes de agosto, claro, aún era día, bueno, con sol, pues habían tenido la comida en el Hotel del Tecla. Habían tenido la comida del Tecla en donde se discutió eso con las autoridades municipales de La Guardia, que eran gente de derechas, pero gente de orden, que no esperaban aquello, no esperaban aquello. Y claro, consecuencia, que el alcalde dimitió ya y le relevó otro, un desgraciado, un fotógrafo. Primero no sé si fue Linares, que no eran de La Guardia, tristemente no eran de La Guardia. Estos dos señores fueron los únicos, creo yo, que ampararon el movimiento falangista, que se relevaron, me parece que en el municipio. Mariano Jiménez, que tenía un hijo que fue uno de los asesinos de mis hermanos, y que no era de La Guardia, y Nicolás Linares, que tampoco era de La Guardia, era un abogado sin pleitos. Y esos eran los dos hombres de La Guardia que apoyaron al movimiento. Los demás gentes, la demás gente de derechas no apoyó. Vamos, siguió el curso, pero que tenían que hacerlo. Le hicieron... Pepe, quítale la camisa de encima del micro. Perdón. Mira, ¿así? es que... Sí, ahí está. Una cosa, hubo juicio, les hicieron juicio a sus hermanos. El alcalde republicano, hubo gente de derechas que quiso
salvarlo, ¿no? Porque era burgués, era un hombre liberal, y claro, les voy a contar esto, lo que pasó en el ayuntamiento antes de entrar las tropas, cuando las tropas estaban ya en Tui y que venían hacia la Guardia. En el ayuntamiento se reúnen, sí, los concejales, se reúne la corporación municipal que había y el alcalde era partidario de entregar el ayuntamiento como si fuera una cosa de relevo ministerial, ¿no? Y entre ellos había mi cuñado Juan Noya, que era teniente alcalde, el hermano Manuel Noya, que ese no era, pero era el representante el que más conocimientos tenía de lo que se avecinaba. Y le aconsejó a todos que se largaran, que se pusieran a salvo. Y tú el primero, se dirige al hermano, a Juan Noya, y tú el primero que cae eres tú, vas a ser tú, si quedáis aquí. Y efectivamente, lo que Manuel Noya dijo fue cierto, porque en el día en que entraron las tropas, un amigo de Juan Noya, Alcides Alonso, le viene, va junto a Juan Noya, le da la llave de un piso que tenían aquí donde da la farmacia Barbie, y le dice: anda, cógete de ya, vete y métete allí, luego ya veremos. Y efectivamente viene, se mete en el piso, en el primer piso, que estaba vacío, y ya llegan las tropas y empiezan a la racia, ¿no? Asaltan el bar de Noya, de Juan Noya, la imprenta que tenía, que editaba un semanario Noveraldo, y ya empiezan las racias de prender gente, en fin, y prenden a Brasilino y a todos, y algunos concejales más, entre ellos Eduardo Pantaleón, en fin, y ya luego, ya después, cada uno buscó el refugio donde pudo, y fueron cayendo todos. A Manuel Noya menos mal que a Manuel Noya lo cogieron la Guardia Civil y aún lo llevó junto a la mujer para despedirse, porque ya la misma Guardia Civil le dijo, le anunció que, y efectivamente en Tui a los pocos días lo sacan de Tui, lo vapulean, le pegan, le exige que diga dónde está el hermano, que no sabía, aunque supiera no lo diría, y al poco tiempo apareció muerto allá por Portecelo, lo enterraron allí, porque todo eso había que hacerlo clandestinamente, ¿no? O sea,
Y Juan Noya tuvo la gran suerte de que primero lo sacaron de aquí por Camposancos, lo llevaron a los amigos, ¿no? Gente conocida, y lo lleva a Pancenteno, a una casa de una viuda que también era conocida de él, y de allí ya lo llevaron a Novas, a la casa que lo tuvieron siempre allí hasta que terminó la guerra, y se presentó. Cuando a la terminación vino un gobernador aquí llamado Gómez Cantos, que había sido un carnicero, parece, pero él se presentó, estuvo preso, fue juzgado, pero cuando fue juzgado, las acusaciones no eran, ya la cosa había mejorado un poco, y las acusaciones, como no tenía delitos de sangre, pues se salvó. Estuvo preso, pero al final salió. Y cuéntame qué pasó con sus hermanos. Dice que lo primero que hicieron fue meterlos en la cárcel, en la prisión de Camposancos, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo echaron allí en el colegio? Yo eché poco tiempo. Pero los hermanos, digo. No. ¿Mis hermanos? Ah, no. Mi otro hermano, Jesús, había sido condenado a 20 años. Estuve en Tuyes, a 20 años. Pero hubo revisiones de condena, y luego salió en libertad antes que yo, porque yo, al final de la guerra, bueno, mi trayectoria, sí, al empezar el movimiento, al movilizarme en el 37, yo no podía luchar a favor del franquismo, y yo ya había combinado con mi mujer que me pesaría. Vamos, estábamos de acuerdo en que me pasaría, y efectivamente tuve muy buena oportunidad de irme sin armamento, porque yo lo que no quería, con 4 compañeros más, uno vecino mío de La Guardia, pues nos pasamos en septiembre del 37. ¿En dónde? ¿En dónde se pasaron? ¿Qué? ¿Dónde fue que se pasaron? En el frente de Huesca. Porque ustedes de Galicia los llevaron a Huesca. No, nos llevaron a Huesca, a la instrucción. Primero en Pontevedra, Manuel. Bueno, a Pontevedra, alistamiento, ¿no? Y de Pontevedra ya nos trasladaron a Huesca. ¿En camión, en tren? A cantidad de... ¿Qué fue, en tren o en camión? El cuartel en que fuimos fue el mismo que juzgaron a Galán y García Hernández, en Huesca. Ya fue en Jaca. Y de allí hacer instrucción. Y de la instrucción al frente ya. Y del frente ya me pasé a los pocos días. Estando yo de guardia, tuve un gesto que me pudo costar. Estando yo de guardia, en una noche se presenta el alférez de la compañía y me dice, yo escribía todos los días a casa, y me dice el alférez, bueno, del batallón piden dos voluntarios para hacer un curso para sargentos en Tafalla. Y yo le dije, dice, mira,
agradezco la atención que tiene. Pero mire, esto me pesa mucho, el fusil. No tengo vocación militar. Y él hasta parece que agradeció la franqueza mía, ¿no? Dice, no, tranquilo. Y a los pocos días fue cuando me fui. Y en la zona republicana, pues todo fueron, sí, preguntas del frente, y yo daba lo que sabía. Poco sabía del frente. Y entonces ya el gobierno estaba en Valencia, me trasladaron a Valencia, y como era en la zona republicana, mi quinta aún no estaba movilizada. Yo era de Marina, era inscrito de Marina, y enseguida apareció el decreto. Yo ya había pedido trabajo en Valencia antes de movilizar la quinta, y efectivamente pocos días después ya movilizaron, me trasladaron, como era inscrito de Marina, me mandaron a Cartagena. En Cartagena me destinaron al Churruca, al del Churruca, que estaba averiado, y allí pasé el resto de la campaña. No tuve la suerte de no disparar un tiro, porque allí ya me rebajaron de guardia, porque me nombraron carpintero de a bordo, me rebajaron de guardia, o sea que estuve, y en fin, me nombraron en representación de la marinería, me nombraron de compras, delegado de compras, iba de compras, y hasta que terminó la guerra. Al terminar la guerra, pues no sabíamos qué hacer los marinos, y entonces me enteré que había una orden de desplazarse a sus respectivas localidades, y yo con ese fin cogí el tren, que eran gratis los trenes, cogí el tren con el fin de llegar hasta La Guardia. Al llegar a Valencia, un compañero mío que estaba también movilizado, me dijo, mira, vete de aquí de Valencia, que anda fulano, me da los nombres de los que andaban tras de mí para saber lo que me harían. Y entonces me volví a Cartagena, y en Cartagena yo tenía buenas relaciones con algunos oficiales que eran simpatizantes del franquismo, ¿no? Y yo a uno mismo le había facilitado, cuando era de compras, algún chusco o cosas así. Y me dieron un aval para poder, y entonces sí, vine, nadie me molestó, llegué a Madrid, hasta Madrid, ya. Y en Madrid era difícil coger trenes gratis. Entonces, unos vecinos de aquí de La Guardia y del Rosal, que estaban también para coger tren, porque yo podía pagar, pero no valía la moneda que tenía. Entonces uno que era del Rosal y que conocía a mi suegro, me dice, pero tú, no, yo no tengo dinero, ¿qué necesito para poder? Pues el dinero para llegar hasta La Guardia. Entonces había otro compañero que era de Goián, que siempre anduvimos juntos. Pedí dinero para los dos, efectivamente. Cogemos el tren
Y al llegar a Tui, a Guillarey, pues allí pues Llevaron para tuyo. a Guillarey cogí el coche y me vine hasta La Guardia. Y en La Guardia me presenté a las autoridades militares, a la Guardia Civil. Y me dijo, entonces, en aquella misma noche, no creo que me llevaron a Salvatierra, que era donde estaba mi mujer desterrada. Después de la cárcel, sí. Estaba desterrada allí. Y ya después pasados yo había pedido, ya había empezado a trabajar 8 días. en el taller y a los pocos días vino la orden de detención. Y entonces reclamado por la auditoría de Zaragoza por la deserción. ¿En qué año estamos ¿Qué? hablando ya? ¿En qué año estamos hablando ahora? Pues ese año fue cuando Sí. terminó la guerra. ¿En qué año? ¿En el 39? El de 39. El 39, sí. Y me llevan a Jaca, me juzgan, me echan 30 años dada mi buena conducta. El mismo tribunal propone la pena de 6 años y un día, y efectivamente, con 6 años y un día, vengo trasladado. Bueno, pasé por varias prisiones, pero hicieron gestiones para que viniera para Camposancos. Y allí estuve Y llega usted a Camposancos. en Camposancos. ¿Y cómo se encuentra el colegio? ¿El colegio? El colegio, sí. No, ¿Cómo era era? prisión. Pero Yo- usted había entrado antes. ¿Qué? ¿Había entrado antes en el colegio? Antes. Sí, estaba aún como prisión. Pero el colegio fue después que terminó. No, la no, guerra. espera. Antes no. O sea, antes, usted es la primera vez que entró en el colegio. aquello. Sí. Cuando yo vine a Sí. cumplir la condena a Camposancos, era prisión ya. Había dejado de ser campo de concentración. Era prisión. Y ahí pues estuve poco tiempo. Porque en el 41 hubo el decreto que me alcanzó la libertad condicional. Y entonces ya salí. ¿Había muchos presos cuando usted llegó allí? Había cantidad de presos, sobre todo asturianos y catalanes algunos, y de Castilla, vamos, de castellanos también. ¿Cómo era el ambiente allí? ¿Cómo era el ambiente? El ambiente era bastante liberal, vamos. Teníamos un director que era muy viejo ya, y era bastante afable y sí, ahí inclusive había algunos que nos traían hasta correspondencia. Sí, ahí. Y el trato de comida también era mejor que en ningún sitio. ¿Dónde dormían allí en el ¿Qué? campo? ¿Dónde dormían en la prisión? ¿Dónde ¿Cómo? dormían? Pues en colchonetas. Sí. ¿Pero en el Y suelo? había- ¿Qué? En el suelo, sí. En el suelo no había Sí, camas. todos. Eso en ninguna prisión había únicamente en prisiones militares Ante una manta, eso está. que había, pero en estas civiles ya no. ¿Y Y eso es todo. la higiene cómo era allí? ¿Cómo era la higiene? Bueno, aquí la higiene mala. Eso, aquí menos mal. En las otras cárceles, chinches, piojos, eso, todo. ¿Y se lavaban? Ahí en Camposancos tenían ¿Qué? donde lavarse y eso. Sí, había, pero muy poca agua. Había que hacer cola. No,
Aquí sí, aquí en Camposancos había bastante, sí, ducha. Aquí nos duchábamos. ¿Cómo pasaban un día normal? ¿A qué hora se levantaban? ¿Y qué hacían durante el día? Bueno, pues yo ya no recuerdo bien, pero el toque de queda pues sería a las 8 de la mañana o cosas así. No recuerdo bien. Yo ya no recuerdo bien. Lo que sí, que lo pasábamos. Sí, teníamos libertad en los patios para estar unos con otros, sí. Eso sí, aquí. En fin. Pero ahí antes había habido un montón de presos asturianos. ¿Qué? ¿Quedaba alguno de aquellos prisioneros del principio? No. Cuando fue campo de concentración, eso fue terrible. Eso fue terrible. Ahí había un itinerante, Tribunal. no me sale Tribunal. un tribunal itinerante que cada 2 por 3 eran juzgados en grupo, los asturianos, y en grupo eran fusilados. Eso fue terrible en los años 38, cuando la caída de Asturias, en el 37, eso fue terrible. Campos de concentración en Santa María de Oya, en muchos sitios hubo campos de concentración, pero donde más actuó el tribunal itinerante fue aquí en La Guardia, fue aquí en Camposancos, y donde más penas de muerte hizo. Y aquí fueron ejecutados 2 grupos de unos 20 y tantos asturianos, y muchos grupos eran trasladados al interior de Galicia, sobre todo a la provincia de Orense. En Tui fueron también ejecutados varios, y hacia Orense. Sus hermanos estuvieron sus hermanos. Mis hermanos Que murieron. Sí. Los mataron. Sí. ¿Le hicieron juicio o algo? Nada, Sin juicio. No, nada. Hábleme un poco de cómo Esos fue fueron aquello. sin juicio. Sin nada. Fue en el 36, en agosto del 36, sin consejo de guerra. O sea que esos pelotones en cantidad de Galicia hicieron lo mismo en el 36. ¿Y dónde murieron ellos? ¿Dónde murieron? Pues aquí, detrás de las tapas del cementerio. Eso lo vi yo. Yo eso, ya les dije antes que en el 36 yo venía del trabajo y vi a la furgoneta que fue a buscarlos en el 10 de agosto. Hombre. Allí mismo los enterraron, allí mismo. Sí, no. Fueron a avisar al enterrador que fuera hacia hizo las 5 dentro del cementerio, las 5 fosas, y los enterró. Le costó aquello al enterrador la muerte poco después. ¿Y por qué? Era muy desagradable. Pero sin café, sin nada. En fin.